Buenas tardes, Lucas. Bienvenido a esta entrevista especial de En Primera Fila. Bueno, gracias Diego. Hola a todos los oyentes y para mí es un gustazo esto, así que muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias nuevamente por aceptar la invitación al programa, por ser parte y por ser el primer escritor que forma parte del programa. La verdad que para mí es un gusto. Te lo comentaba un poco antes de arrancar, que ya siento como que te conozco. Seguramente a muchos les debe pasar que después de leer un libro y conocer al autor o la autora, sienten que de alguna forma tienen como un vínculo con la persona. No sé si a vos seguramente te ha pasado también, como escritor también debe ser un ávido lector y quizás te ha pasado esto mismo. Bueno, respondo de atrás para adelante. Soy más lector que escritor, ciertamente, y alguien no podría llamarse escritor sin haber leído. Y segundo, sí, sí me ha pasado y para mí es un elogio que me digas eso, porque esta es la primera vez que hablamos y que me digas que después de haber leído mi libro a vos te parezco cercano, como que ya me conoces, eso habla bien de cualquier libro, no del mío solamente, porque significa que hemos tocado una fibra en común y algo que podemos compartir. Para mí la obra artística y sobre todo la literaria que es comunicativa, que es de palabra, que habla de las letras, no termina en el autor, no termina tampoco en el punto final del cuento, termina con el lector. Ahí termina, es un diálogo de 3 personas, que es el relato, el autor y el lector, que es lindísima. Y que me digas eso a mí, para mí es un gran elogio. Y algo que, bueno, mientras vos hablas, estoy pensando que no es tampoco tan común poder conversar con los autores. Por ejemplo, uno lee, no sé, grandes autores que no tienen la posibilidad, incluso autores que ya no existen físicamente, no tenés la posibilidad de hablar con Ujú. ellos y decirles, me gustó lo que escribiste, qué bueno que estuvo, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, a quién no le hubiese gustado, hablar con Cervantes, ¿no? Por ejemplo, o con Bradbury, o pues sí, con cualquiera que nos cautive, con Borges, con Cortázar, con Onetti. Eh, y sí, pienso lo mismo, qué lindo sería poder hablar con los autores que nos gustan, así que me digas esto también es otro elogio. Bien, me gustaría comenzar no tanto sobre vos como escritor, que ya vamos a llegar a eso también, a tus dos libros, sino que nos comentes un poco sobre vos. Sabemos que naciste en Buenos Aires, que sos argentino, que estudiaste filosofía y también música, y Ujú. queremos saber, bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Aparte de la escritura, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo trabajo con mis hermanos en una empresa de material de construcción que empezó mi viejo. Bueno, de hecho, él también está todavía, por ahí no tanto, lo estamos desplazando un poquito. Todo muy familiar, muy lindo, muy simpático. Manejamos, o sea, tenemos un horario obviamente de oficina y de trabajo, pero es material de construcción. Somos mayoristas y ahí pasa nuestra gran parte del día. Somos 7 hermanos. Yo soy el segundo de 7 hermanos. Unos cuantos. Bien, y estudiaste, por lo que pude averiguar, estudiaste filosofía y música, pero no concluiste estos estudios. ¿Fue por algo en No. particular o bueno, o llegaste hasta donde querías llegar? Que muchas veces pasa cuando uno estudia una carrera, dice, bueno, llegué hasta acá y esto es lo que quiero, a lo que quiero llegar y no tanto el título. Bueno, a mí nunca me interesó el título. Eh, de hecho, también estudié administración de empresas un año, estudié turismo también un año, pero siempre fue funcional a la ocupación que tenía en el momento, excepto filosofía. Y nada, no sé, la vida a uno lo va llevando por donde no quiere a veces, y esas fueron las razones por las que no completé ninguno de los estudios. A ver, no es que me jacte ni nada, me hubiese encantado terminar al menos alguna, pero la gran ventaja es que, bueno, he recibido muchísima formación y buena y muy variada, y bueno, quizás eso haya abierto o mostrado caminos que no habría conocido de otra manera, y eso está bueno por ese lado.
¿Y cuándo comienza tu contacto con las letras? Bueno, me imagino que desde muy chico leyendo, pero también escribiendo. Eh, sí, el contacto con las letras empieza primeramente leyendo. Yo me acuerdo de haber tenido 12 años, sí, 12 años cuando leí El Hobbit, que fue el primer libro. Cuando yo le dije a mi hijo, che, ¿qué puedo leer, viejo? Decime. Y tenía una edición del Hobbit espectacular. Y me dijo, arranca con esto. Y arranqué con El Hobbit. Tenía 12 años. Después, el HDP, casi digo una mala palabra en radio, me metió en el mundo de Cortázar y ahí ya dije, bueno, este es otro mundo, este es un mundo en el que quiero vivir, del que quiero participar. Y ahí mismo empezó la escritura, pero de la mano de mi primera profesora de literatura, a los 13. Yo estaba un año adelantado en el colegio por los días de nacimiento, así que tenía un año de más. Entonces yo tenía 13, sí, 13. Me agarró una profesora de literatura. No, el primer día de clase nos preguntó qué leíamos y yo estaba empezando a leer Cortázar. Y dije, ay, me gustan los cuentos de Cortázar. Me miró, viste, se le Claro, abrieron sí. los ojos. Y dice, vení acá, a ver, escribí algo, me dice. ¿Pero qué querés qué? Escribí lo que quieras, me dice. Y escribí mi primer cuento. Y, y nada, y me agarraba todas las clases y me decía, bueno, escribí otra cosa. Y así me estuve escribiendo todo el año. Y ahí empezó. Esa es la verdad. De eso no tengo nada, no guardé nada, se habrá perdido. Y seguramente no era bueno. Pero bueno, ella fue Beatriz la que me puso la lapicera en la mano y el gusto, ¿no? Yo rescato esto, que lo sentí recién con Bradbury, que es la alegría de la literatura, la alegría de escribir, la alegría de leer, la alegría de poder expresarlo en palabras. Eso me parece lo más lindo de la literatura. Qué increíble, claro, empezaste desde muy chico y además ya leías, bueno, ya leías a Cortázar siendo un adolescente, teniendo 13 años. Sí, no significa una gran sabiduría y no significa que lo haya entendido, simplemente fue empezar a leerlo a esa edad, que obviamente te marca, obviamente te marca un parámetro de qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno, pero insisto, no significa que, uy, este chabón le Cortázar desde los 12, no significa que lo entendía, no Claro. significa otra cosa que solamente haber empezado a leer. Y siguiendo por esta misma línea, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, Dale. ¿cómo te reencontrás ahora, varios años después, con esos autores, bueno, leyendo por ejemplo El Hobbit de nuevo o a Cortázar de nuevo? ¿Cómo te reencontrás ahora con esos autores, obviamente entendiéndolos más? Y cómo también ves, me imagino, bueno, comentaste que no te queda ningún escrito de esa época, de algo que hayas hecho vos, pero de lo primero que te haya quedado algún registro, ¿cómo te reencontrás con ese joven escritor que recién empezaba? Bien, a la primera pregunta respondo esto. El reencuentro con los primeros amores literarios es siempre muy gratificante, es muy lindo, eh, porque sigue vivo el recuerdo, que ni siquiera es recuerdo, porque para mí es una constante, no es un pasado. El libro ya está escrito y queda para siempre, entonces el reencuentro con esas primeras lecturas es solamente agregarle más alegría a esa lectura, el renovar esa primera sorpresa con lo bello, ¿no? Con lo bello. Y después con algún escrito antiguo, y es como más gracioso. Entiendo que ya había un hálito de arte, un hálito de cosa por venir, y es gracioso porque quizás no es tan bueno, pero sí sirve como una concientización del progreso y de haber logrado algún mérito, si se puede decir esa palabra, a lo largo del tiempo. ¿Y cuándo te diste cuenta? Me imagino que obviamente, claro, la maestra, perdón, la profesora se lo mostraba, esas cosas, ella te pedía que escribieras y lo veía, pero ¿cuándo te diste cuenta de que lo que escribías era bueno como para poder mostrárselo a la gente, familia, amigos, que vos te jactaras en cierta forma? Porque me imagino que siendo artista uno es bastante autocrítico con lo que hace
y no Sí, siempre tiene tantas ganas de mostrar o dice, bueno, esto realmente está bueno para mostrarlo. claro. Me encanta la pregunta. Yo tuve la ventaja bueno, que esta profesora me decía, o sea, me depositó mucha confianza de entrada. Entonces, para mí eso ya era como una confirmación. Entonces, yo decía, bueno, lo muestro porque a Beatriz le gusta, porque Beatriz dice que es bueno. Entonces yo ya tenía esa seguridad. Entonces, a partir de ahí, lo que yo consideraba más o menos del calibre que le había mostrado a Beatriz, para mí ya era bueno, o al menos digno de ser mostrado. Siempre abierto a críticas, por supuesto, y a comentarios, a sugerencias, siempre, porque ahí está el crecimiento, en la respuesta del lector, siempre está ahí. ¿Y cuál, siguiendo un poco por esta misma línea, cuál sentís que, aparte de la profesora de Beatriz, que fue una de las críticas o conjunto de críticas que más te hicieron crecer después? Que quizás que fue de amigos o familia o de alguien así referente como una profesora, justamente. Para mí, bueno, buenísima la pregunta. Para mí los mejores críticos son los que no son tan lectores y no los que saben. Porque el que no, si uno escribe y alguien que no lo llega a entender, no le llega a ser legible, bueno, falta algo. Aunque tenga, y no hablo de vocabulario difícil o complicado o erudito, sino simplemente la, eso que te decía, la alegría de la lectura. Puede ser una historia triste, pero el que esté bien escrito a uno le causa cierta alegría. Si eso no se logra con alguien que no lee tanto, bueno, me parece que hay una llamada de atención. Qué interesante la respuesta. La verdad es que me esperaba otra respuesta como que, bueno, sí, otro profesor más adelante que le mostré y que me dijo, seguí por acá, por allá. Pero la verdad que me dejaste sin palabras con la respuesta porque me parece que, claro, tiene su valor. Uno lo piensa y tiene su valor. Claro, si vos le mostrás un escrito a alguien que no lee nunca y te dice, che, esto está buenísimo, lo bueno es mucho más valioso, en cierto sentido, que alguien que ha leído un montón o que sabe y todo, porque el que sabe también tiene una cuestión de ego, decir, bueno, ¿por qué no lo escribí yo esto? O por ahí viene una crítica interesada, una crítica que es, no, mira, acá esta coma está de más. ¿Y quién sabe si esa coma está de más? Entonces, por una cuestión. Entonces, el que no tiene intenciones de escribir, el que no tiene intenciones de seguir leyendo cosas difíciles, vos le mostrás algo y te dice, mira, yo la verdad que no leo mucho, pero esto está buenísimo. Bueno, no tiene valor eso, está buenísimo. Claro, claro, claro. Sí, pensándolo así, obviamente tiene todo el sentido del mundo. Ah, incluso me Claro. imagino que puede llegar a pasar hasta que te comparen, que te digan, ah, esto se parece mucho a tal o cual autor o Sí, autora. me pasó y es muy lindo eso, está bueno, está buenísimo. Claro que sí. Bien, y ahora quisiera saber, habíamos comentado que estudiaste filosofía y música, y Mm. quisiera saber cuánto de esta formación, o hiciste también otros cursos, pero me imagino que la filosofía y la música, como son ramas del arte, ¿cuánto de eso volcás en la escritura? De la música simplemente, que en realidad no es simplemente, ahora que lo digo en voz alta, de la música es esa sensibilidad, esa cuestión que te decía recién, de captar la belleza del modo simple. Si uno escucha una pieza musical complicada, la deja de escuchar, ¿no? Si uno escucha un tema de género que sea y es difícil de escuchar, lo deja de escuchar. Entonces, quizás la música, el estudio de la buena música o el estudio de sus componentes, a uno le forma un poco el criterio de lo escuchable y eso está bueno. Y la filosofía quizás, cuánto influye ahí, bastante, bastante, porque como se sabe, el principio del filosofar es la contemplación del ser y la literatura es hablar sobre el ser de las cosas. Sin ponerse en filósofo, pero si uno cuenta una historia, una narración, una ficción incluso, que nada tiene que ver con la realidad de las cosas, y no va a ser bueno.
va a quedar simplemente en el mero plano subjetivo del autor y eso no está bueno. Tiene que decir eh, cosas verdaderas y eso está en la realidad y eso me lo dio la filosofía. Supongo que tenés también una formación como escritor, o bueno, te largaste a escribir después de que, claro, de tu adolescencia, que esa profesora que te decía, bueno, seguí escribiendo, ¿seguiste por Mm. ese lado, haciendo algún taller quizás, o cómo continuó esa No, formación? no, simplemente con la lectura. No quiero que suene de pedante, pero la verdad que no me gustan mucho los talleres. Sí, los talleres de lectura, pero no los de escritura. Entiendo que hay gente que les hace mucho bien, que los ayuda, los encamina. A mí no me sirvió, o de la poquísima experiencia que tuve con eso, a mí no me gustó. Así que fue simplemente leer y experimentar. Leer y experimentar. Y me gustaría, bueno, ahora sí, hablar sobre tus libros. Primero, comenzar por el primero que escribiste justamente en 2020, Cuentos para leer ayer. Sí. Que ese, bueno, no lo pude leer todavía, pero ya te comentaba también antes de arrancar que me quedé con ganas después de leer el último, me quedé con ganas de conseguirlo y leerlo. Me gustaría que me cuentes un poco sobre ese libro, así ya también la audiencia va conociendo un poco sobre qué hay en ese libro. Bien, el de Cuentos para leer ayer en realidad nunca fue un libro, eso es lo interesante. Cuando yo en 2018 o 2019, creo que fue enero, febrero de 2019, me recontacto con mi segunda profesora de literatura. Y ella me dijo, mostrame si tenés algo escrito. Bueno, nos hablamos después de años y años. ¿Cómo estás? No sé qué. Me pregunta, ¿seguiste escribiendo? Yo le dije, mirá, tengo algunas cositas. Tenía un par de cuentos. Entonces cuando los lee, me dice, esto lo tenés que publicar. Me dice, esto está buenísimo. Digo, no, vos te manejás porque vos sos mi profesora, porque me querés por Ujú. eso. Dice, no, eh, sacá en mí toda subjetividad. Esto me parece que está bueno para publicar. Y a mí me parecía muy poco, pero claro, yo tenía en hoja 4. Entonces cuando las achico, lo pongo en formato y tenía un montón de páginas, o sea, yo ya tenía mi libro escrito Claro. y yo no lo sabía. Eran simplemente cuentos que había escrito, nada más. Al ponerle el formato, al ponerle un orden, digo, bueno, esto siempre fue mi primer libro y nunca me había dado cuenta. Y eso estuvo muy bueno. Eh, y ese es mi primer libro. Un libro que evidentemente tiene un alma propia, porque lo escribí yo todo, pero que aparece de sorpresa, que aparece sin haberlo pensado. Y son cuentos porque te diría casi experimental, porque hay cuentos fantásticos, hay cuentos realistas, hay cuentos circulares, pero claro, eran todas experiencias mías como escritor, que las fui corrigiendo con algún profesor, con una profesora, y nada más, se habían quedado ahí y los había guardado porque me gustaban, nada más. Y ese es el primer libro. Bien. ¿Y cuál fue la recepción de la gente cuando lo presentaste, lo publicaste, se lo mostraste la familia, los amigos, bueno, compañeros de clase, me imagino? Es una mezcla entre orgullo y alegría y algunos de sorpresa, porque los que me conocían, los que me conocen, saben que siempre supieron que me gusta escribir. Pero claro, una vez que está el libro en papel, con mi nombre, Claro. bueno, chabón, llegaste a lo que anhelabas desde que tenías 13 años. Y bueno, es todo como una alegría muy compartida, muy linda, es muy lindo. Y bueno, ¿y cómo llegaste ahora al segundo libro, que es como el más importante, entre comillas, por lo que estamos hablando ahora, que se formó este contacto y que vas a estar presentando en el Templo de Momo, este libro que se llama Se juntan en la plaza y otros cuentos? ¿Cómo fue Sí. que llegaste a este segundo libro? El segundo libro me agarra en plena pandemia, nos encierran en marzo de 2020. Yo estaba recién sacado el primer libro, recién salido de imprenta. Y me agarró un bajón espectacular, porque claro, no podía salir a difundirlo, no podía salir a mostrarlo, nada. Estábamos encerrados. Entonces, mi terapia contra el bajón fue escribir.
y ahí nacieron los primeros cuentos del segundo libro. Si bien no sabía qué historias iba a contar, qué cosa iba a narrar en concreto, sabía que venía un segundo libro. Entonces, desde el primer momento le quise dar una unidad, que fuera un trabajo bien profesional, bien cuidado, y que en cada cuento esté escondido algún rasgo de otro cuento en el mismo libro. Y por eso me gusta, en este sentido profesional de escritor, este segundo trabajo. Me gusta más que el primero, porque el primero me sorprendió. Este no, este yo me senté a escribirlo, sabiendo que era un libro completo, conociendo sus partes sin poder verlas. Y eso es lindo del segundo libro, eso es lo más lindo. Bien, y me decías también que para vos la crítica más importante es de una persona que no lee o que no es de Sí, ávido lector. Y sí. quizás es un poco complicado, o no, no sé, vos me lo dirás. ¿Qué cuento le recomendarías a alguien que, por ejemplo, agarra cualquiera de tus dos libros? ¿Y qué cuento le recomendarías para arrancar a leer como para que ya se enamore de lo que vos escribís y siga leyendo? En general le recomendaría de los míos los que son más realistas. ¿Y por qué? Porque un lector sencillo, un lector que no tiene tanta lectura, lo que necesita es encontrar en la literatura lo que le falta, entre comillas, a sus días, que es un nuevo color, una nueva manera de mirar las cosas, eh, tomarse el colectivo, tomarse un tren. Hablo mucho de trenes en los libros. Cómo tomarse un tren puede ser tan distinto después de leer un cuento tan simple. Eso por un lado. Primero le mostraría los más realistas, los que narran cosas que nos suceden todos los días, pero con un condimento que nunca le habíamos puesto. Primero. Y segundo, después de uno realista, uno bien fantástico, de final fantástico, algo que irrumpa con la realidad, algo que es imposible que suceda, pero está presentado como algo tan posible. Y eso solamente puede suceder en la literatura. Entonces, para que alguien quiera leer y que empiece a gustarle la literatura, tienen que encontrar esas dos cosas. Lo nuevo que nunca había visto y lo nuevo que es posible, pero que nunca va a suceder. Te quería comentar que uno, por ejemplo, de los cuentos de este último libro, Se juntan en la plaza, que más personalmente, que más no sé, sentí como que me emocionó realmente, es Llegará el día, que es muy cortito, pero no me lo vi Es el más venir, corto, sí. no me lo vi venir ese final, que no vamos a hacer spoiler, pero honestamente me emocionó porque no vi venir toda esa... Y algo que me gustó mucho que vos haces es cómo describís al detalle todo, que yo me imagino, a mí me gusta mucho cuando leo y mucha gente seguramente estará de acuerdo conmigo, cuando leo me gusta que el escritor describa, pero al detalle todo, para Ujú. imaginarlo hasta, te podés imaginar hasta el olor, Sí, sí, es real hasta el eso. olor, Eh, hasta todo. Me pasó, por ejemplo, lo tengo acá delante del libro para no olvidarme, con La Colgada, que me hizo uf, recordar de momentos de cuando yo era niño y también jugábamos a la pelota con mis amigos y bueno, me imaginé hasta un lugar y bueno, la situación y todo. Pero bueno, con Llegará el Día, por ejemplo, fue uno que a mí me logró llegará el día, conmover. llegará el día me sorprendió tanto como vos. Yo lo fui escribiendo y es el más corto de mis relatos. Y yo le tengo mucho aprecio porque, como dice el epílogo del libro, es algo que a mí nunca me va a pasar. Y sin embargo está narrado desde una manera tan vivencial, tan experiencial. Es decir, este tipo tiene que haber vivido esto, sí o sí. Y no, y por eso lo quiero tanto, porque es muy real y nunca me va a suceder. Estoy seguro de que nunca me va a suceder. Y sí, y es muy colorido, es muy dinámico, es lindo, sí, es lindo. Bueno, Lucas, la verdad que un gusto, como te decía, poder charlar contigo, un gusto también leer tus cuentos, la verdad que te felicito.
Sabemos que hoy vas a estar en el templo de Momo presentando este libro, se juntan en la plaza, vas a poder charlar un poco con la gente, comentar sobre qué se trata este libro, que te conozcan, seguramente también poder comprarlo ahí, me imagino. Por supuesto, están todos invitados. Para mí es un orgullo enorme presentarlo en Uruguay. Estoy recontra contento, estoy feliz de hacerlo. Así que vos invitado, tu audiencia también, por supuesto. Va a haber libros y va a haber buena charla, va a haber música después. Va a estar muy, muy lindo. Todos invitados, todo el mundo invitado. Buenísimo, entonces muchísimas gracias. Las puertas de En Primera Fila quedan abiertas para vos, para cuando quieras participar o promocionar cualquier otro libro. O bueno, también si haces algo de música, obviamente, por supuesto, sos bienvenido a formar parte. Qué grande, Diego. Bueno, muchísimas gracias, por la oportunidad, por el espacio, por el tiempo, por haber leído. Un gustazo enorme, realmente. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos, te mando un abrazo. Chau, chau.